Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Y antes de seguir con el programa, como siempre, voy a saludar a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien, terminando la semana. Pues sí, hoy es viernes 23 de enero. Vamos acabando la semana, como bien dices, y la vamos a acabar pues como la empezamos, hablando de Mercosur. En el programa de hoy escucharemos las videodeclaraciones de ayer de Juan Luis Ávila, secretario general de COAC Andalucía, sobre esa, puesta en pausa del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por otro lado, también hablaremos de la borrasca que está entrando en el país y que está dejando a los camiones sin circular por el noroeste de la península. Y por último, volveremos a tener con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, con quien haremos un balance de todo lo que ha pasado durante esta semana. Pero antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también le prestaremos especial atención. Así que antes de la pausa y de empezar con el programa y de ver esa pizarra, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan. Ahora sí, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, viernes 23 de enero de 2026. Empezamos, como siempre, con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 7,87 € y un último de 7,27 €. Los guisantes han empezado en 6,73 € para acabar en 6,16 €. Judías. Empezamos con la judía garrofón, que ha tenido un primer corte de 3,49 € y un último de 3,09 €. La judía tabella ha tenido un solo corte y ha sido de 6,97 €. La judía shera ha tenido un primer corte de 9,27 € y un último de 7,17 €. La judía elda ha empezado en 7,77 € para acabar en 6,59 €. La judía perona semi ha tenido un solo corte y ha sido de 5,33 €. La judía perona roja también ha tenido un solo corte y ha sido de 6,97 €. Y por último, la judía emerite ha empezado en 5,33 € y ha acabado en 4,87 €.
Pepinos. Empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,94 € y un último corte de 1,84 €. El pepino español ha empezado en 1,85 € para acabar tras muchos cortes en 1,61 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,26 € y un último de 1,23 €. Calabacines. Empezamos con el calabacín fino, que ha tenido bastantes cortes, empezando en 3,58 € y acabando en 3,36 €. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 3,62 € y un último de 3,45 €. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. Y la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 3,11 € y un último de 2,59 €. Y la berenjena larga, por su parte, ha empezado en 2,67 € para acabar en 2,41 €. Tomates. En los tomates tenemos el tomate Daniela, el Daniela verde y el pera. Tomate Daniela ha tenido solo un corte y ha sido de 98 céntimos. El tomate Daniela verde también ha tenido un solo corte y ha sido de 90 céntimos. Y el tomate pera ha empezado en 1,11 € para acabar en 91 céntimos. Pimientos, el último bloque de esta pizarra, y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 1,99 € y un último de 1,81 €. El pimiento italiano verde ha comenzado en 1,60 € para acabar en 1,25 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,27 € y un último de 80 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,15 € para acabar en 1,45 €. El lamullo rojo, por su parte, ha tenido un primer corte de 2,34 € y un último de 2 €. El pimiento California verde ha empezado en 1,76 € para acabar en 1,21 €. El California rojo ha tenido un primer corte de 2,15 € y un último de 1,91 €. Y por último, el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha empezado en 3,27 € para acabar en 2,96 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy viernes 23 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso informativo, el momento del día donde saco a Roberto de detrás de la mesa de sonido y me ayuda a ver qué está pasando en el día de hoy. ¿Qué tal, Roberto? ¿Listo ya? Listo. Vamos a por la actualidad. Pues la DGT prohíbe circular camiones en el noroeste por la nieve de la borrasca Ingrid y alerta de retrasos en el suministro y supermercados. La Dirección General de Tráfico ha activado restricciones por nieve en amplias zonas del noroeste peninsular, prohibiendo la circulación de camiones ante el empeoramiento del temporal previsto para esta tarde. Aunque a primera hora las carreteras estaban despejadas, los avisos amarillos y naranjas por nieve han llevado a tráfico a tomar medidas preventivas para evitar accidentes y bloqueos, especialmente en Galicia, Asturias y Castilla y León, donde ya hay cientos de vehículos pesados detenidos. Según la AEMET, la borrasca Ingrid dejará nevadas durante todo el fin de semana, por lo que las restricciones podrían prolongarse hasta 3 días. La situación ha generado preocupación en el sector de la distribución, aunque las cadenas de supermercados aseguran que no habrá problemas de desabastecimiento a corto plazo. La DGT mantiene la vigilancia y recomienda evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. De esta noticia hablaremos en nada, la ampliaremos información sobre esto y sobre las consecuencias que puede tener. Y seguimos, y COAC se lamenta de que PP y PSOE se posicionen con Mercosur y dan la espalda al campo. COAG Andalucía ha mostrado
su satisfacción por la aprobación en el Parlamento Europeo de elevar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero denuncia con firmeza el resultado de las votaciones que ha generado una profunda indignación en el sector agrario. El 81% de los eurodiputados españoles votó en contra de esta remisión, entre ellos representantes del PP, PSOE y PNV, 42 votos en contra frente a solo 10 a favor. Para la organización agraria resulta lamentable que España, como potencia agraria y europea, lidere el rechazo a defender a su propio campo y se posicione a favor de un acuerdo que pone en riesgo a agricultores y ganaderos. Desde COAG Andalucía subrayan el contraste con países como Francia y Polonia, donde el 100% de sus eurodiputados votó a favor de proteger a su sector agrario. Su secretario general, Juan Luis Ávila, recuerda que la propuesta no buscaba tumbar el acuerdo, sino ganar tiempo y garantías jurídicas frente a un tratado que permite la entrada de productos sin las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales. Aunque consideran la votación una pequeña victoria fruto de la presión del sector, advierten de que la lucha continúa y llaman a redoblar la movilización, recordando que el próximo 29 de enero el campo volverá a salir a las calles en toda España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abierto el plazo para solicitar ayudas al asesoramiento digital del sector agroalimentario y forestal. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abierto hasta el próximo 30 de enero el plazo para solicitar las ayudas destinadas al asesoramiento en digitalización del sector agroalimentario y forestal. Esta segunda convocatoria cuenta con un presupuesto de 4,7 millones de euros y busca mejorar los resultados económicos, sociales y medioambientales de empresas, cooperativas y profesionales, además de reducir la brecha digital en el medio rural y fomentar nuevos modelos de negocio ligados a la digitalización y la industria 4.0. Las ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro o de economía social, de ámbito nacional o supraautonómico, vinculadas al sector agroalimentario o forestal, que podrán presentarse de forma individual o en agrupaciones. La cuantía máxima alcanza los 200.000 euros para la creación de sistemas de asesoramiento, mientras que para la prestación de servicios se contemplan importes de hasta 5.000 euros para asesoramiento integral, 2.500 para especializado y 1.200 para básico. Esta línea se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y está cofinanciada por el Ministerio y la Unión Europea. La contratación de seguros agrarios marca un nuevo máximo en 2025 con 1.029 millones de euros de primas. La contratación de seguros agrarios en 2025 creció un 1%, alcanzando los 1.029 millones de euros en primas y cerca de 380.000 pólizas suscritas. Pero el avance más destacado se aprecia en la superficie y la producción aseguradas. Con 6,24 millones de hectáreas, la superficie protegida subió un 5% y la producción asegurada, con 42 millones de toneladas, aumentó un 3%. Además, Agroseguro logró por 11º año consecutivo un récord en el capital asegurado, que en 2025 llegó a 19.332 millones de euros, gracias al crecimiento de cultivos como los herbáceos extensivos, la uva de vino, los cítricos o los seguros pecuarios, y la estabilidad en producciones muy aseguradas como frutales, caqui y hortalizas. El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, destaca que estos datos reflejan la confianza de agricultores y ganaderos en el seguro agrario como herramienta clave frente a los desafíos climáticos. Y terminamos este repaso sabiendo que Waikiki, el melón exótico de semillas Fito, consigue el premio Sabor del año 2026 en toda la península ibérica. El melón Waikiki, desarrollado por Semillas Fito junto a su red de productores, ha sido reconocido por primera vez en España con el prestigioso premio Sabor del año, un galardón otorgado directamente por los consumidores. Además, la fruta revalida este reconocimiento por tercer año consecutivo en Portugal, consolidándose
posicionándose como una de las opciones más valoradas por su calidad, frescura y sabor. El jurado ha destacado su sabor equilibrado y natural, su aroma intenso y sobre todo su textura jugosa y crujiente, cualidades que lo sitúan por encima de la media del mercado. Waikiki se distingue por su aspecto exótico, con piel blanca perlada y carne de color salmón, y por un sabor refrescante con notas tropicales que ha conquistado incluso a quienes no suelen consumir melón. Este premio refuerza su posicionamiento como fruta premium y supone un impulso para seguir creciendo en España y Portugal. Desde Semillas Fitó señalan que este reconocimiento confirma la apuesta por la innovación y por ofrecer al consumidor una experiencia diferente, fresca y de alta calidad durante todo el año. Muchísimas gracias, Roberto, por ayudarnos a ampliar la información en el día de hoy, y en nada seguimos con el parte meteorológico. Comenzamos la información meteorológica hablando del riesgo de incendios, que será bajo en toda la provincia de Almería, como prácticamente en toda la península. En la península pasará otra cosa. La borrasca Ingrid llega a España dejando un fuerte temporal atlántico, especialmente en la costa gallega. Para hoy viernes se han activado la alerta roja por un intenso oleaje que podría alcanzar hasta 9 metros de altura. Este episodio vendrá acompañado también de lluvias y nevadas en cotas bajas, con posibles afecciones en paseos marítimos y en las principales vías de comunicación del noroeste peninsular, que de eso hablaremos en un momento. Los días más complicados serán hoy, viernes 23, y el sábado 24, cuando la borrasca Ingrid se sitúe más cerca de la península. Se espera un notable empeoramiento del estado del mar desde primeras horas del viernes, tanto en la fachada atlántica gallega como en el Cantábrico. En zonas como Pontevedra y La Coruña, las olas podrían situarse entre los 8 y 9 metros, con rachas de viento marino de hasta 100 km por hora en el litoral coruñés. A esto también se le suma el descenso acusado de la cota de nieve, que bajará por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular a partir de la última hora de hoy. Se esperan nevadas en las principales zonas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta norte. Del mismo modo, tampoco se descartan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste, según la EMET. Esto es una borrasca que deja un temporal muy complicado en el noroeste de la península y que, como hemos adelantado en el repaso, por eso la DGT está paralizando el tráfico de camiones por esta zona de España, por el noroeste. Pero, ¿cómo va a afectar la borrasca Ingrid específicamente en la provincia de Almería? Pues esta mañana ya hemos estado viendo los cielos nubosos y alguna que otra gota, y hoy seguirán los avisos amarillos por fenómenos costeros desde la costa granadina hasta el levante almeriense, con viento del oeste de 50 a 60 km por hora y con olas de 3 a 4 metros. En el interior de la provincia, por el valle de la Almanzora y los Vélez, por la zona del Poniente y Almería capital, y también por el levante, seguirá habiendo aviso amarillo por vientos con rachas máximas de 70 km hora y vientos de componente oeste. Para mañana, sábado 24, se agravan estos avisos con alerta naranja por fenómenos costeros en Poniente, Almería capital y levante almeriense. El resto de la provincia seguirá en aviso amarillo por viento, así que habrá que andar con cuidado ante estos avisos. Tendremos también intervalos de cielos muy nubosos, sin descartar que los acompañen precipitaciones débiles ocasionales, sobre todo por las sierras. Y las temperaturas bajarán con heladas débiles en las sierras también. Ya finalmente, para el domingo 25 seguiremos en aviso naranja en la costa de Poniente, Almería capital y Levante, con vientos fuertes en toda la provincia. Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana sábado 25 y domingo 26. Y ya saben, anden con cuidado si van a viajar.
La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Nos enteramos el 21 de enero, miércoles, que el Parlamento Europeo había paralizado el acuerdo Unión Europea-Mercosur pocos días después de haber sido firmado en Paraguay. El Parlamento votó paralizar la aprobación del acuerdo para enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que emita un dictamen sobre si cumple o no con los tratados fundamentales de la Unión Europea. Evidentemente, este hecho no tardó en tener respuestas por parte de las diferentes organizaciones. Respuestas con una celebración cauta y que vuelven a cuestionar el acuerdo. Ayer lo comentábamos en el repaso informativo, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, decía que la aprobación de la solicitud de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea refleja que existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Asimismo, también confía en que este dictamen sirva para frenar la ratificación de un acuerdo que, en sus palabras, califica como de desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos y dice que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones. Por otro lado, COAC Andalucía advertía también de que este paro no es el final del conflicto. Decían que, en sus palabras, hemos ganado una batalla, pero ni muchísimo menos hemos ganado la guerra. Por delante tenemos todavía un camino difícil. La Unión Europea muy probablemente quiera seguir adelante con el acuerdo a la espera de que haya un pronunciamiento jurídico dentro de 1 o 2 años. Pues al hilo de estas respuestas, ayer, 22 de enero, COAC Andalucía publicó un comunicado acompañado de unas videodeclaraciones donde han criticado el posicionamiento de la mayoría de los eurodiputados españoles tras la votación sobre este acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur. Así que vamos a escucharlo de primera mano. Juan Luis Ávila, secretario general de COAC Andalucía. Lo que ayer sucedió en Bruselas no se lo esperaba nadie. Hemos ganado claramente una batalla, no hemos ganado ni mucho menos la guerra, pero quien menos se lo esperaba eran nuestros eurodiputados, que de forma masiva votaron a favor de Mercosur a toda costa, el 81% a favor, cuando en Francia prácticamente la totalidad votaron en contra. ¿Dónde están ahora las cláusulas de salvaguarda? ¿Dónde están todas estas cuentos chinos que nos ponen sobre la mesa que realmente no tienen ningún fondo? La intención es clara, hay muchas presiones detrás. Quieren sacar esto adelante, sí o sí. Y lo que no se esperaban es la presión que estamos haciendo los agricultores, la que vamos a hacer el día 29 en todas las provincias de España. Tenemos que seguir adelante porque somos capaces de cambiar el posicionamiento de cada uno de estas personas que están al frente de los partidos políticos europeos, porque dentro de nada van a tener que venir a pedirnos el voto. Por tanto, vamos a seguir adelante, se pueden cambiar las cosas, ahí está el resultado de ayer y esto tenemos que seguir trabajándolo hasta que consigamos que se pare. Acabamos de escuchar a Juan Luis Ávila, secretario general de COAC Andalucía. Como decía tanto en el comunicado como en las videodeclaraciones, la organización agraria subrayaba que el 81% de los eurodiputados españoles pertenecientes a PP, PSOE y PNV votaron en contra de que el acuerdo fuese remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En total, 42 eurodiputados españoles votaron en contra de la revisión jurídica frente a 10 que sí que la apoyaron. COAC Andalucía considera estas cifras, esta votación, especialmente significativa al tratarse de España, la potencia agraria dentro de la Unión Europea. También resaltaba ese contraste con Francia y Polonia, donde allí sí que registraron un apoyo unánime a la revisión del acuerdo, con el 100% de los eurodiputados votando a favor de llevarlo al Tribunal de Justicia, mostrando así pues el respaldo de a sus sectores agrarios. Finalmente, COAC Andalucía, aunque hemos visto cómo valora la votación como una pequeña victoria, señala que este proceso sigue abierto y que hay que seguir ejerciendo presión
y la cita más cercana es la del 29 de enero. Aquí dejamos por el momento el tema Mercosur, que si nos queda tiempo volveremos a tratarlo en la tertulia con José Antonio Gutiérrez. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y ahora cambiamos de tema, dejando atrás Mercosur, para hablar de la llegada de la borrasca Ingrid. La llegada de esta borrasca vuelve a poner en jaque la red viaria del noroeste peninsular y al sistema de distribución de mercancías. Aunque a primera hora del día de hoy, viernes, muchas carreteras amanecían despejadas, las previsiones meteorológicas han llevado a la Dirección General de Tráfico, la DGT, a activar restricciones preventivas ante el empeoramiento del temporal a lo largo del día y durante todo el fin de semana, con especial atención a mañana sábado. Con avisos amarillos y naranjas por nieve emitidos por la EMET, Tráfico ha prohibido desde la pasada medianoche la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos en amplios tramos de Galicia, Asturias y Castilla y León. Una medida que, según la DGT, busca evitar accidentes y bloqueos en las principales vías de comunicación. Las nevadas asociadas a la borrasca Ingrid podrían prolongarse hasta 3 días, lo que mantendría las restricciones al transporte pesado durante todo el fin de semana. De hecho, cientos de camiones permanecen ya paralizados en diferentes puntos del noroeste, especialmente en la provincia de Zamora. Solo en la autovía A52, la conocida como Rías Bajas, unos 440 vehículos de gran tonelaje se encuentran embolsados en áreas de servicio como Quintanilla de Urz, Puebla de Sanabria o Monbuey, sin poder continuar su ruta hacia Galicia. Una situación similar se vive en el aparcamiento invernal de la A6 en Astorga. Esta paralización del transporte ha encendido las alarmas en el sector de la distribución porque desde Asedas, la patronal de los supermercados, advierten de que el bloqueo de camiones y la paralización de las plataformas logísticas ya está empezando a provocar retrasos en el suministro de productos básicos. Aunque el sector insiste en que no se esperan problemas graves de desabastecimiento, sí reconoce que la situación es preocupante si las restricciones se prolongan. El impacto podría verse parcialmente amortiguado porque la mayoría de los comercios cierran los domingos, salvo en Castilla y León. Esto reduciría a 2 días efectivos de suministro perdidos en lugar de 3. Pues todo esto ocurre además en un contexto controvertido, porque las imágenes de las cámaras de tráfico, muchas de las carreteras afectadas se encuentran completamente limpias de nieve, sin incidencias visibles que impidan la circulación. Aún así, la DGT mantiene su postura preventiva y asegura que las restricciones se levantarán de forma progresiva cuando las condiciones lo permitan. Mientras tanto, Tráfico recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución al volante y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Entonces, así, pues la borrasca Ingrid vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de las infraestructuras y la logística del norte peninsular, con la nieve como amenaza principal en pleno invierno. Paramos aquí con la información de la borrasca Ingrid y las restricciones preventivas en las carreteras para comentarlo ahora en un momento con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Estás escuchando FH Almería Radio,
en Radio Marcador. Seguimos prestando especial atención a los precios y por eso vamos a echarle un vistazo a otra pizarra. Vamos con la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy, viernes 23 de enero de 2026. Empezamos con las judías. La judía Elda, que ha tenido un solo corte de 5,56 €. La judía Perona Roja también ha tenido un solo corte y ha sido de 5,73 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 1,76 € y un último de 1,58 €. El pepino español ha empezado en 1,76 € también para acabar en 1,52 €. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,26 € y un último de 1,16 €. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un único corte de 3,43 €. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 3,03 € y un último de 2,78 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un único corte y ha sido de 2,11 €. La berenjena larga, por otro lado, ha tenido un primer corte de 2,62 € y tras varios cortes, un último de 2,46 €. Tomates. El tomate ramo ha tenido un solo corte y ha sido de 61 céntimos. Tomate pera. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,10 € y un último de 94 céntimos. Vamos con el último bloque de esta pizarra, los pimientos. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,50 € y un último de 1,24 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,26 € y un último de 96 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 1,96 € para acabar en 1,84 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,21 € para acabar tras varios cortes en 1,85 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,50 € y un último de 1,18 €. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 1,94 € y un último de 1,65 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,47 € y un último de 1,41 €. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy viernes 23 de enero de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Entramos ya casi en la recta final del programa y para ello contamos con la presencia del director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Pues viendo cómo vienen los acontecimientos, la verdad que vamos a tener una semana entre tormentas y consecuencias de las tormentas pues muy intensa. Ya se acaba, vamos a tener un fin de semana también con esta tormenta, Ingrid creo que se llama. Sí, la borrasca Ingrid se llama. La borrasca Ingrid, que están teniendo consecuencias que van mucho más allá de que nos caiga agua a nosotros o no. Uh-huh. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pues sí, la verdad que ha sido una semana completa y el fin de semana no se queda atrás. Pero para acabar la semana queríamos hablar de todos esos temas que han ido pasando durante estos días y vamos a empezar hablando de Mercosur. Uh-huh. La firma del acuerdo en Paraguay que hubo el sábado pasado para que 2 días después se paralizara el acuerdo para llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dictaminara si cumplía o no con los tratados fundamentales de la Unión Europea. Después de estas votaciones, las votaciones para paralizar el acuerdo, Juan Luis Ávila, el secretario general de COAC Andalucía, publicó unas declaraciones y vamos a volver a escucharlas contigo para comentarlas. Lo que ayer sucedió en Bruselas no se lo esperaba nadie.
Hemos ganado claramente una batalla, no hemos ganado ni mucho menos la guerra, pero quien menos se lo esperaba eran nuestros eurodiputados, que de forma masiva votaron a favor de Mercosur a toda costa, el 81% a favor, cuando en Francia prácticamente la totalidad votaron en contra. ¿Dónde están ahora las cláusulas de salvaguarda? ¿Dónde están todas estas cuentos chinos que nos ponen sobre la mesa que realmente no tienen ningún fondo? La intención es clara, hay muchas presiones detrás. Quieren sacar esto adelante, sí o sí. Y lo que no se esperaban es la presión que estamos haciendo los agricultores, la que vamos a hacer el día 29 en todas las provincias de España. Tenemos que seguir adelante, porque somos capaces de cambiar el posicionamiento de cada uno de estas personas que están al frente de los partidos políticos europeos, porque dentro de nada van a tener que venir a pedirnos el voto. Por tanto, vamos a seguir adelante, se pueden cambiar las cosas, ahí está el resultado de ayer, y esto tenemos que seguir trabajándolo hasta que consigamos que se pare. Acabamos de escuchar a Juan Luis Ávila, el secretario general de COAC Andalucía. José Antonio, ¿cuáles son tus primeras impresiones después de escuchar las declaraciones? Pues yo creo que el tono y el contenido de lo que dice este representante de COAC pues nos viene a dar ya muchos datos, y es que efectivamente el sector primario está en guardia en contra de la clase política que nos defiende en Europa. Lo ha dicho clarísimo, no ha comparado con Francia, en la que han tenido una actitud totalmente diferente, y yo creo que eso justifica más que nada el llamamiento a las manifestaciones, movilizaciones y huelga del próximo 29 de enero. Están descontentos, no se fían de este acuerdo, no se fían de sus representantes políticos. Es evidente que no hay una información clara, abierta, precisa y sincera acerca del acuerdo, y eso es lo que mantiene a todos estos agricultores y representantes de los agricultores con el hacha de guerra en la mano, y es evidente que unas declaraciones, ya digo, acompañadas de un tono enérgico, pues vienen a demostrar que no se fían absolutamente nada de ese acuerdo. Y ya te puedo decir yo, pues llevo muchos años en esto, que ya han tenido que soportar otros acuerdos en los que se ha dicho una cosa y luego se ha hecho otra, como por ejemplo no vigilar la entrada de tomate marroquí a territorio europeo, muy a pesar de que estaba muy regulado en el acuerdo que se firmó entre Europa y Marruecos para que el país alauita llevara sus producciones de tomate al mercado del viejo continente. Pues como bien dices, ha hecho esa comparación con Francia y con Polonia y destaca ese 81% de eurodiputados españoles que votaron en contra de que ese acuerdo se remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 81% de eurodiputados. Es, digamos que la clase política y los agricultores están totalmente en polos opuestos, ¿no? Pues sí, es una lástima. No se puede tener siempre el sector primario como moneda de cambio para potenciar otros sectores en los que hay lobbies con más poder, donde están más cerca de la bolsa, donde, digamos, el poder económico está en manos de menos personas, no como en el sector primario, que está lleno de pequeños autónomos, pequeñas empresas, y es muy difícil encontrar multinacionales en el sector primario, y si acaso las encontramos, están vinculadas con la distribución alimentaria, como pueden ser las multinacionales que distribuyen los alimentos que produce el campo, como puede ser Lidl, como puede ser Mercadona, como puede ser Aldi, como puede ser Consum, como pueden ser pues un montón de cadenas que conocemos que se suministran de lo que hace fundamentalmente el sector primario. Evidentemente, pues digamos el divorcio entre los productores y los políticos es enorme, ¿no? Y yo creo que el próximo 29 lo que van a hacer los manifestantes, en este caso agricultores, es que le van a recordar a estos eurodiputados que vosotros dependéis de nuestro voto. Es lo que le van a decir. Yo espero que haya una reflexión en Europa, porque lo que no puede ser es que haya políticos haciendo acuerdos o desarrollando leyes en contra del sentir del pueblo.
Y si el pueblo no está suficientemente informado para que vaya en consonancia con la intención de los políticos, que se esfuercen los políticos en decirle al pueblo y a los ciudadanos qué es lo que realmente se quiere hacer, para que se le vayan las dudas. Mientras tanto, como diría aquel, quieto parado. Bueno, pues nos quedamos con ese llamamiento del 29 de enero, la semana que viene, ese llamamiento que pretende ejercer presión a ese 81% de eurodiputados españoles a ver si consiguen hacer cambiar de opinión. Y nosotros cambiamos ahora de tema porque no nos podemos ir sin hablar de la borrasca Ingrid. Habrás visto que la DGT ha prohibido la circulación de vehículos pesados por el noroeste de la península. ¿Cuáles son las consecuencias de ese parón, tanto a nivel del campo almeriense como al final a nivel nacional? Pues a bote pronto ya te digo que el noroeste es toda la vía de vehículos que transitan paralelos al Mediterráneo por el levante almeriense. Llegas arriba, es el este y es el norte, noroeste. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, aunque no se puedan abastecer supermercados en España, tampoco se pueden abastecer supermercados en Europa, porque se va a cortar el tránsito para camiones españoles que vayan a destinos españoles y evidentemente que vayan a destinos europeos. Por ahí tienen que cruzar los Pirineos, salir de España y continuar su destino a Francia, Alemania, a Bélgica, a Italia, a cualquier sitio donde todos los días van las hortalizas que se produce en Almería. No sé si todavía sigue siendo la media entre 2.000 y 2.500 camiones los que salen de la provincia de Almería. Si eso es así, pues imagínate, aunque la tormenta Ingrid aquí haya producido viento y me parece que unos 7 litros de agua, pues evidentemente tiene muchas consecuencias para la agricultura de Almería. Si tú no puedes servir los pedidos, evidentemente, ¿para qué quieres recolectar? ¿No? Si no los pueden mandar, con lo cual vamos a estar pendientes en las próximas horas de a ver qué es lo que pasa con esa prohibición que ha hecho la Guardia Civil. Me imagino que en previsión de que no se produzcan atascos ni accidentes, porque está previsto que haya nevadas y está previsto que la climatología se endurezca todavía un poco más, y sobre todo por esa parte del noreste español, que es toda la zona de Cataluña, entre Aragón y Cataluña, que es lugar de paso obligado prácticamente de todos los camiones que salen del sureste español, incluyendo pues Málaga, Granada, Almería y Murcia. Pues, a ver, esta borrasca se prevé fuerte. Aviso rojo por el norte y nosotros tenemos aquí aviso naranja. Lo primero es la seguridad y quedaremos atentos a ver cómo va evolucionando durante todo el fin de semana. Mañana, hoy y mañana son los días que se prevé más fuerte esta borrasca. Por último, antes de irnos, quería comentar contigo algo de lo que hablamos ayer. Cajamar ha publicado hace poco un estudio sobre el empleo en el sector agroalimentario, y Plataforma Tierra de Cajamar también ha escrito un artículo que subraya algunos aspectos clave de este estudio. Y una de las conclusiones es que en el campo falta gente. Yo no sé si has tenido la oportunidad de leer este artículo y qué te parece. Sí, me parece que es un artículo muy acertado, que es muy cierto y que efectivamente lo que dice el artículo está pasando, ¿no? Por eso cada vez tenemos más dependencia de la migración, de gente que llega fundamentalmente de África y que viene buscando un medio de vida, y el medio de vida que tiene, digamos, más cercano, el que le soluciona sus problemas económicos más pronto, es la agricultura, meterte en un invernadero a trabajar, ¿no? Y claro, pues evidentemente hay ciertas cosas que ya van cambiando. Yo recuerdo cuando empezamos con los invernaderos, allá por los años 70, que la unidad familiar era fundamental para que los invernaderos funcionaran, ¿no? Eso no es así. Ya la unidad familiar, el esposo va al invernadero,
dirige a unos trabajadores que no son de su familia. La esposa en algunos casos va, en otros casos no va, depende. Si ella es una agricultura que quiere ser activa, la encontramos en muchos sitios. Los hijos, evidentemente, como ha evolucionado la agricultura, generalmente todo padre quiere para un hijo que tenga una preparación, y eso, la preparación hace que muchos de estos hijos que deberían de estar en los invernaderos estén en la universidad. Y luego lo que pasa, cuando has pasado por la universidad, pues seguramente si has hecho estudios para otra cosa, pues no te hace volver al invernadero, te hace un profesional de eso que has estudiado, médico, profesor, en fin, una serie de salidas que te ofrece la universidad cuando te formas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es cierto que la estructura del núcleo laboral en una finca familiar ha cambiado. Ya no es la familia, ya es el padre de familia, el cabeza de familia, junto con trabajadores contratados que fundamentalmente son trabajadores migrantes, ¿no? Y eso está haciendo pues que haya un replanteo. ¿Qué es lo que sucede? Los trabajadores migrantes también evolucionan. Por el campo de Níjar encontramos trabajadores que llegaron en su día y hoy ya tienen invernaderos alquilados, se han convertido en autónomos. Luego hay muchos que han salido de la migración y han salido, de los invernaderos, y hoy te lo encuentras trabajando en talleres, te lo encuentras en la hostelería, te lo encuentras en otros muchos sitios que también son necesarios, porque es evidente que la agricultura se lleva a muchos trabajadores, pero también es muy evidente que, por ejemplo, el sector de la hostelería, que en otro momento fue muy codiciado por los trabajadores, pues también se está desechando, ¿no? Y hay sectores de servicios que tienen que echar mano de la migración porque los autóctonos no los desean. Repartidores de paquetería, por ejemplo, y en fin, una serie de personas que, pues, ese tipo de trabajo intentan evitarlo. Estamos en un sitio donde hay muchísima actividad laboral, muchísima. De hecho, estamos viendo ya incorporándose también a esta actividad laboral las mujeres magrebíes, ¿no? Que se han convertido en manipuladoras, en centros de manipulado, y están entrando porque no hay otra mano de obra disponible, ¿no? Tienes que contar con ellas, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Se está produciendo un cambio muy significativo, y cuando se va produciendo un cambio generacional, el hijo del dueño hace lo mismo que su padre. Dirige el invernadero, pero con trabajadores. Todo el mundo busca trabajadores. ¿Por qué crees que hoy en día la mayoría de la gente no quiere trabajar en el campo? Porque el artículo subraya que evidentemente la agricultura depende cada vez más de trabajadores extranjeros, y lo que has dicho, estos trabajadores inmigrantes cada vez se cambian a otro sector atraídos por mejores condiciones. ¿Por qué crees que ni los autóctonos quieren trabajar como asalariados en el campo, ni los inmigrantes que se van cambiando de sector? Yo creo que hay dos motivos. Uno, la remuneración económica es básica. Y segundo, el trabajo físico no todo el mundo lo acepta. O sea, si eres albañil y tienes que mover toneladas de material para construir una casa, pues cualquiera no está preparado para eso, ¿entiendes? O sea, no todo el mundo va al gimnasio. Pues evidentemente no todo el mundo está preparado para hacer un trabajo físico. La tendencia, digamos, normal del ser humano es intentar hacer un trabajo desde el punto de vista físico lo más cómodo posible, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Se huye de la agricultura porque en la agricultura se requiere un esfuerzo físico que otros trabajos pues no lo requieren. A lo mejor se requiere un esfuerzo mental en otros trabajos que en el trabajo de la agricultura pues no se requiere tanto esfuerzo mental, pero físico sí, evidentemente. Y por ejemplo, no es lo mismo estar en una oficina con calefacción que estar en la calle recolectando lechugas
con 15 grados de temperatura. No, pues evidentemente ese es un condicionante importante. Y luego todo el mundo busca hacer algo diferente para tener una remuneración más alta. O sea, la agricultura es para los que llegan súbitamente, y ya luego cuando conocen el terreno, ven lo que hay, pues tienen posibilidades de mejorar, y muchos mejoran y abandonan el sector primario, que es lo que está ocurriendo. Y digamos, ese flujo de gente es lo que está haciendo pensar a Cajamar que las condiciones sociolaborales están cambiando respecto de los años anteriores. Ante esta situación de falta de mano de obra, y Cajamar también dice que la tecnología puede ser una solución para esa falta de mano de obra y esa falta que tiene el sector ahora. Pero realmente la tecnología es la solución para todos los agricultores, porque yo no sé si cualquier agricultor puede adaptar la tecnología a su finca o tiene las posibilidades de hacerlo. Pues mira, yo hasta hace muy poco no pensaba que la aplicación de la inteligencia artificial pudiera dar una solución definitiva, pero a medida que va pasando el tiempo me voy convenciendo que la inteligencia artificial va a aportar muchas soluciones a centros de comercialización donde hay miles de personas trabajando, y posiblemente eso derive en una reducción de la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque las máquinas terminen haciendo muchas cosas. Sin ir más lejos, ya te puedo decir que hoy, hace no mucho, se producían muchas bajas en los centros de comercialización porque tenían que hacer el volcado de la mercancía a las líneas de trabajo de manipulado manualmente. Y claro, si pasaban toneladas de hortalizas por los mismos trabajadores durante 8 horas de trabajo, es normal que alguna parte del cuerpo se resienta en algún momento y se producían bajas. Ahora, eso que hace unos años era perfectamente visible en los centros de comercialización, en cualquiera que tú pudieras visitar, ahora te encuentras que hay unas máquinas que están adaptadas para que hagan el vaciado de cajas automáticamente sin que en ningún momento participe ningún trabajador. Y el único que participa es un carretillero conduciendo una carretilla que aporta un palé de 700 kilos de pimiento a una plataforma que se encarga de ir vertiendo a unas máquinas para que las manipuladoras reciban ya el pimiento clasificado, lavado y clasificado, para llenar las cajas que van luego a los expositores de los supermercados. Con lo cual, si este tipo de tecnología sigue avanzando, pues seguramente se va a reducir la necesidad de mano de obra en centros de comercialización. Pues vamos a llegar hasta aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos en el día de hoy, y bueno, seguiremos la semana que viene. Pues sí, se nos acaba el tiempo y se nos acaba la semana. El lunes vendremos con nuevas noticias porque tenemos un campo muy, muy intenso. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y para terminar, volvemos a echarle un vistazo a esas pizarras de precios que siguen al alza. Así que vamos con la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, viernes 23 de enero de 2026. Empezamos, como siempre, con las judías, y la judía Garrofón ha tenido un único corte de 3,36 €. La judía Elda ha empezado en 7,38 € para acabar en 5,18 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte también de 7,38 €
y un último de 6,58 €. La judía perona roja ha tenido un primer corte de 7,16 € y un último de 6,62 €. La judía rastra solo ha tenido un corte y ha sido de 9,52 €. Y por último, la judía estrique ha tenido un primer corte de 8,98 € y un último de 8,46 €. Pepinos. Empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,90 € y un último de 1,83 €. El pepino español, por su parte, ha empezado en 1,80 € para acabar en 1,57 €. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,23 € y un último de 1,11 €. Calabacines. Empezamos con el calabacín fino, que ha tenido un primer corte de 3,70 € y un último de 3,32 €. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 3,48 € y un último de 3,21 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 3,02 € para acabar en 2,73 €. Y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 2,51 € para acabar en un último corte de 2,34 €. Tomates. En tomates solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un único corte de 1,17 €. El pimiento italiano verde ha tenido también... cambiamos de bloque, dejamos atrás el bloque de los tomates para empezar con el bloque de los pimientos. Y en el bloque de los pimientos tenemos el pimiento italiano verde, que ha tenido un solo corte de 1,30 €. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,71 € y un último de 1,55 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,31 € y un último de 1,82 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,50 € para acabar en 1,09 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,01 € para acabar en 1,76 €. Y por último, el pimiento California amarillo, el último en esta pizarra, ha tenido un primer corte de 2,84 € y un último de 2,12 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, viernes 23 de enero de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Hasta aquí llega el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo y en el programa de hoy hemos hablado de la borrasca que se acerca a la península y esos cortes de carretera, esas restricciones de circulación que la DGT ha anunciado para esos vehículos pesados. También hemos hablado de, hemos comentado las declaraciones de Juan Luis Ávila sobre las votaciones para enviar el acuerdo Unión Europea-Mercosur al Tribunal de Justicia. Y hemos tenido un repaso de todo lo que ha pasado esta semana con el director de FH Almería. Y hasta aquí hemos llegado. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, simplemente poniendo en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos esos programas y podremos acompañarles durante una hora más. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta el lunes que viene. Que tengan un buen fin de semana.